Aleluya, 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 Tomen asiento un momentito, por favor, hermanos. Queridos hermanos, llevan varios domingos el Señor trabajando en nosotros un tema capital, un tema nuclear en nuestra vida cristiana. Eso de vivir continua y permanentemente agradecidos con Dios. Ahí está, si ustedes gustan, la actitud religiosa por excelencia en el cristianismo católico. La gratitud es ese estado del alma, esa convicción profunda que tiene el creyente, él y ella, de sentirse rendido a Dios por tantos favores, por tantas bendiciones derramados a lo largo de toda la propia vida, hasta el momento presente. Y como nos dicen los salmos del Antiguo Testamento, su misericordia es eterna. Luego entonces, en todo futuro, tendremos garantizada la bondad de Dios. Para reforzar este punto capital en nuestra fe, aparecen estas historias que no son solamente hechos pasados, principalmente son lecciones de vida para todos nosotros. En la primera lectura, Naamán, este capitán de un ejército considerado pagano por los israelitas porque no era miembro del pueblo, recibe la gracia de quedar curado de la lepra mediante esta extraña recomendación por parte del profeta Eliseo: báñate 7 veces en el Jordán. Naturalmente ese 7 hace alusión a Dios. Dios es el que te va a curar a final de cuentas. Cuando se mira limpio de la lepra, vean la actitud, quiere llenarlo de tesoros y de bienes. Eliseo no se lo permite, aunque él insiste continuamente, y finalmente da con una salida: déjame llevar 2 costales de esta tierra, y allá para donde voy a mi tierra voy a construirle un altar al único Dios que salva, al único Dios que existe, como acto permanente de gratitud hacia Él. En el Nuevo Testamento aparece, ahora en el Evangelio de Lucas, una historia similar. 10 leprosos que se topan para felicidad suya con Jesús. Miren cómo llama la atención lo opuesto de 2 situaciones. Primero, lo perfecta, lo humilde, lo adecuada que es su petición, su oración. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y se lo pedían y se lo suplicaban. Y Jesús les dice algo tan sencillo como: váyanse a presentar al sacerdote
porque en Israel tenías que ser verificado, certificado por el sacerdote de que la lepra realmente había desaparecido para que se te concediera tu reinserción al pueblo. De lo contrario, vivías apartado para evitar el contagio y porque se te consideraba impuro. De manera que la lepra en aquel tiempo era realmente una maldición, porque la persona tenía que ser expulsada de la comunidad. Justamente esa es la razón por la que se encuentran con Jesús, porque se encuentran en el camino, en despoblado. Y miren cómo contrasta lo perfecto de su oración con lo ingrato de su respuesta. Cuando comienzan a correr, allí con eso se ve su deseo de quedar sano, comienza a quitárseles la lepra y ya no vuelven. Hay que evitar en el relato juzgarlos desde la historia y decir qué mal hicieron. Y hay que apuntar ese dedo hacia nosotros mismos. De cuántas lepras y asuntos mayores el Señor nos libra cuando se lo pedimos. Y hay que preguntarnos si nuestra actitud inmediata es como la de este hombre, que no era miembro del pueblo escogido, era un samaritano, y ese, al verse curado, regresa hacia Jesús, se postra a sus pies y le da continuamente gracias. Es una especie de actitud espontánea en el ser humano, abrir los brazos para los días buenos. Hasta hay un dicho, ¿no? El buen día, meterlo en casa. Y poner una lupa grande y gruesa, poderosa, a las cosas que nos echan a perder un día, o nos mortifican, o nos molestan. Pero una vez que pasan, tenemos la sensibilidad espiritual para decir: es Dios el que me ayudó, y acto inmediato: gracias, Señor, por tu bondad. El hombre de hoy se ha hecho malagradecido, o acaso se ha hecho más malagradecido. Desde que conquistamos nuestra autonomía y nuestra dignidad ciudadana en tiempos de la Revolución Francesa, hace unos 250 años, cada vez va calando más profundo en la conciencia el sabernos dignos, y por dignos, merecedores. Y se nos olvida que el mensaje principal del cristianismo es que nos debemos saber deudores de tanta gratitud. ¿Por qué? ¿Y con quién o a quién debo yo mostrarle mi gratitud? Dice San Pablo en el Nuevo Testamento: ¿qué tienes que no se te haya dado? Incluso quien se precie de haber conquistado en su vida grandes logros, ¿quién te dio esas capacidades? ¿Tú te las diste? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te ha dado oportunidades? ¿Quién te ha bendecido con buenos momentos, con alcances, con proyectos, con ideas? ¿Qué tienes que no se te haya dado? De manera que el agradecimiento, la gratitud debe de ser ante todo nuestra actitud respecto de Dios nuestro Señor. No solamente porque nos creó y nos dio una vida eminente. Somos la criatura más perfecta de la creación de Dios, el ser humano, hombre y mujer. Tenemos un alma espiritual que nos permite una gran autorrealización, nos permite conquistar la felicidad a través de enterarnos qué hay en el mundo, distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo perjudicial,
y tomar decisiones y responsablemente asumir las consecuencias, y la persona se siente de alguna manera artífice de su propio destino. A eso le llama la Biblia imagen y semejanza. El ser humano es imagen y semejanza de Dios, no por su aspecto, no por su tamaño ni por sus bienes, por su estatuto espiritual. Es el alma espiritual que Dios creó cuando fuimos concebidos para cada uno, la que nos permite estos enormes rendimientos que nos producen enormes gratitudes o gratificaciones. Sin embargo, la cultura contemporánea insiste en que cada quien se sienta autónomo, libre y soberano para hacer y deshacer, y como que el ideal de vida es no debérsele a nadie ni deberle a nadie, cuando estamos en deuda con Dios por el hecho mismo de haber sido concebidos. El texto, de una manera muy sutil, dice una tremenda cosa. Vean cómo empieza: en aquel tiempo, yendo Jesús de camino a Jerusalén. ¿Qué nos dice veladamente el texto? ¿A qué iba Jesús a Jerusalén? En plan deliberado, a entregar su vida por nosotros. Otro acto tremendo de su generosidad, otra deuda más nuestra ante Dios. Él que no debía nada, pagó por nosotros. Él que era el eterno, se abajó, trabajó, se hizo humilde, escogió el camino de la sencillez y se acercó a nuestras vidas. ¿Cuánto trabajó el Señor? ¿Cuánto nos enseñó? ¿Cuántos ejemplos nos dio? Miren el punto que está en el centro de la historia del Evangelio. El pueblo de Israel se sentía merecedor de lo que Dios hacía por ellos. Tú nos escogiste, tú quisiste pactar con nosotros una alianza, luego entonces somos un pueblo superior. ¿Te nos estás rendido a nosotros? Esa es la actitud del fariseo y del judío común en tiempos de Jesús. Por eso esa admiración que suena a reclamo de parte del Señor. No ha habido nadie en Israel. Curé a 10 y nomás vino uno y ni siquiera es israelita. No ha habido nadie en Israel que vuelva a dar gracias a Dios, a dar gloria a Dios, más que este samaritano. Miren cómo el ser humano se acostumbra y, siguiendo los consejos del maligno, se pone en una situación soberbia de querer reclamarle a Dios, como si Él estuviera obligado a darnos lo que necesitamos. Se trata ya de asumir una actitud religiosa más madura, más profunda. Quiero que noten bien algo que San Lucas pone en el centro de su evangelio, que no es casual. Dice que yendo de camino, corriendo presurosos a presentarse ante el sacerdote, ese samaritano, viéndose, dice el texto griego, viéndose curado, se devolvió a dar gracias. San Lucas subraya ese verbo, porque es un verbo no solamente físico, es espiritual. Aquello que San Agustín llamaba los ojos de la fe, que se distinguen de los ojos del cuerpo. Los ojos de la fe nos permiten ver en los acontecimientos la mano invisible y bondadosa de Dios, que nos bendice diariamente con todo tipo de bienes, comenzando con darnos
un nuevo día en cada amanecer. Hay que vernos, hay que autocontemplarnos, hay que cultivar esa mirada reflexiva que deja de estarse quejando, deja de estar queriendo culpar en todo a Dios, a los demás, al mundo que nos tocó vivir, y comienza a notar tanta cosa buena que Dios nos da. Dejamos entonces, como dice aquel dicho, de estar mirando los prietitos en el arroz, en una olla de arroz. ¿Cuántos arroces se logran? Pero se quemaron los del fondo. Y miro los del fondo y ya las cosas no sirven porque se quemaron esos del fondo. Y todo lo demás bueno nomás lo metemos a la vida, pero no lo notamos o no lo agradecemos. Que continuamente nuestra actitud cristiana sea de agradecimiento. Es el acto supremo de nuestra religión. Miren en lo que estamos. El nombre técnico de la misa es Eucaristía, que en griego significa una perfecta acción de gracias a Dios. ¿Y por qué es perfecta? Porque a través de Jesús le damos gracias a Dios. Fíjense en el momento culmen de la misa, cuando el sacerdote eleva el pan y el vino consagrado. Se llama doxología, que quiere decir glorificación a Dios. Y dice: por Cristo, a quien tiene el sacerdote en sus manos, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Allí todo el pueblo responde amén. Todos allí que depositemos nuestras gratitudes, nuestros agradecimientos al Padre por tanta cosa buena que ha hecho con nosotros. Vamos pues a ponernos de pie para profesar nuestra fe.